Gracias. Bueno, pues me gustaría presentar, no tengo localizado a los compañeros, necesito un compañero. David. ¿Por aquí? Ah, sí, vale, está por aquí. Quería presentar, hemos preparado un libro de firma que queremos ir pasando por el público y que se vaya recogiendo pues todas las manifestaciones que los asistentes quieran reflejar en este libro, ¿vale? Y que finalmente se entregará como un objeto testigo a la familia para que quede recuerdo de este espacio. Irá pasando, ¿vale? Bien, y ahora vamos a pasar al siguiente acto, que sería la mesa redonda. El siguiente acto acoge a quienes fueron compañeros, tanto profesional como en lo personal, de don Manuel Lorenzo Delgado, que conocieron muy de cerca al profesor, y para ello me gustaría invitar a subir a la mesa y que ocuparan su asiento, por favor. Bueno, antes de empezar me gustaría presentar de forma muy breve a cada uno de los ponentes. Y cuando digo breve va a ser muy breve porque no quiero restar tiempo al espacio que tienen cada uno de ellos. Voy a empezar con el que tengo más distancia, que sería Juan Antonio Ruiz Lucena, destacando que fue docente también de este departamento de la Facultad de Ciencias de la Educación y presidente del Consejo Escolar de Andalucía. Le sigue don Eduardo Corchón Álvarez, también docente del departamento y que también fue director del departamento en el periodo de 2005-2013. A continuación encontramos a Severino, don Severino Fernández Nárez, también profesor de este departamento y también director en el periodo de 1996 a 2002. Encontramos después a don Tomás Sola Martínez, docente también adscrito a este departamento y quien también fue secretario, no me acuerdo de la fecha, no me acuerdo del periodo, pero también de este departamento. Miguel Ángel Delgado Noguera, de la Facultad de Ciencias del Deporte y adscrito al Departamento de Educación Física y Deportiva, si no me equivoco. Y finalmente, Arturo Manuel Fuentes Viñas, también profesor de esta facultad y del Departamento de Didáctica y Orientación Escolar. Muchísimas gracias. Si les parece bien, voy a ir dándole la palabra y tiene la palabra, en primer lugar, Severino Fernández Nárez. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí, un enorme placer poder estar en esta sesión de inauguración del seminario y decir que luego de la intervención de las ilustrísimas autoridades y del vídeo, a los ponentes la verdad es que nos quedamos prácticamente sin material, porque claro, se ha dicho todo. Todo no. Porque Manolo, que era nuestro Manolo, que en fin, nos dejó con 68 años y muchísimo tiempo por delante para poder seguir trabajando como lo hacía. La verdad es que nos ha dejado no huella y legado, sino una forma de vida, una forma de funcionar en la educación y en la vida. Él fue uno de los primeros pioneros de algo que a nosotros nos parecía raro, que era la visión ecológica de la organización escolar. Fue un inventor de este tema. Después empezaron todos los ecologistas a aparecer, pero a partir de Manuel Lorenzo. ¿Qué os parece? Pero es que además, yo voy a hacer un símil que otro para un poco explicar cuál es la idea que yo tengo de Manolo, que fue un amigo, no solo compañero, sino amigo, en toda la extensión de la palabra.
Para mí, Manolo es como el Amazonas, como un río muy grande, con muchísimos afluentes, que no se pueden decir esta mañana. Por mucho que digamos, por mucho que hablemos, por mucho que contemos, yo os digo que no terminaríamos nunca de describir lo que era Manolo Lorenzo. Manolo Lorenzo nació en un pueblecito de Granada, La Malá, de familia humilde, trabajó muchísimo para colocarse como profesor de salesiano, y ahora hablaré yo de ese tema, y luego pues todo lo que se ha dicho y más. Entonces es imposible abarcar, por mucho que hablemos, porque necesitaríamos muchos actos como este para ir diciendo qué cosas, qué aspectos, qué facetas podríamos resaltar de Manolo Lorenzo. Pero es que además de ser el Amazonas, o como dice la canción de Sevilla, que el Guadalquivir quería ser mar, pues él era un río que quería ser mar. Porque además se extendió más allá del charco. América la descubrió para nosotros. Todos los que estéis yendo ahora a América, que yo no tuve la suerte de ir por muchas razones, por razones varias, sobre todo familiares, la verdad es que allí dio pues, la clave de lo que era la organización escolar y la didáctica en España, porque era pionero, fue el auténtico descubridor de lo que era la diversidad en la educación, los aspectos distintos en el liderazgo, etcétera, etcétera. Pero para mí hay un aspecto que creo, es una hipótesis, lo que pasa es que se cruzó Paqui por medio y claro, pues la verdad es que era profesor de salesiano. Pero yo digo que si no se cruza Paqui, Manolo hubiese terminado siendo misionero en algún país hispanoamericano, no latino como se ha puesto ahí en el vídeo, no. América Latina es Hispanoamérica, de raíz, huella, legado español. Así que vamos a poner las cosas en su sitio. Manolo hubiese sido, no digo como Pedro de Gante, pero casi. Aquellos misioneros, porque no era un divulgador, no, era mucho más que un divulgador, era un evangelizador. O sea, que a través de su enseñanza daba una doctrina, porque aunque no se pueda decir que uno es tal de cualquier tipo de religión, la verdad es que luego están los comportamientos. Los comportamientos no se pueden evitar. Y eran de una persona humana, honesta, leal, de caballerosidad, con una gana tremenda de impartir ciencia, conocimiento. Entonces, para mí, creo que como buen salesiano hubiese terminado, por lo menos por allá, por Perú, o si acaso por Santa Fe. Estoy casi convencido. Porque, por desgracia, la historia de España no se enseña en la escuela. Pero hay un tema que yo repito mucho y lo digo. Los otros días en la comida que tuvimos con compañeros, con los amigos de área en la Navidad, lo saqué a relucir. Y es el trabajo de evangelización que hicieron concretamente unos pobrecitos que se llamaban motolinia, le llamaban los nativos, los indígenas motolinia, que quiere decir pobre, que eran unos misioneros franciscanos pobres. Bueno, pues estos Pedro de Gante, y Junípero Serra, por ejemplo, que hizo toda la evangelización de la Alta California con las misiones, más de 24 misiones que creó, que terminó con los pies hechos muñones. Muñones es de ir descalzo y de recorrer aquellos caminos. Pues terminó con los pies absolutamente, no tenía pies. Imaginaros vosotros lo que es. Yo no digo que Manolo Lorenzo hubiese llegado a este término de quedarse en muñones, ¿no? Pero él estaba dispuesto a lo que hiciera falta para impulsar.
para crear, para darle salida e intentar que todos los que estaban alrededor suyo subieran, promocionaran. Yo aquí lo he hecho así rápidamente, aquí está escrito con el lápiz que tenía, una lista, que no la voy a leer, porque esto es lo que demuestra los libros, por supuesto, muchos libros. Siempre se dice en todas las ocasiones, cuando se presenta una biografía, muchos 100 libros, 2000 artículos, sí, pero muchas veces no se dice lo que hay detrás como persona. Yo aquí, fijaros, el que está escrito, lo he estado haciendo ahí, porque si cada una de estas personas hablara de Manolo Lorenzo, nos íbamos a quedar pasmados. Por ejemplo, José Antonio López, María Pilar Casares, Juanma, Isma, Arturo, José Antonio, Juanfa, César Torres, Mercedes Cuevas, Mariano, Yolanda, Juan, Yolanda, Juan, María Cervilla, Manuel López, nuestra decana, Katia, Eduardo, Rosario. Esos son personas, todas ellas, que ha promocionado Manolo Lorenzo, incluido yo. Yo llegué a la facultad con la orientación de mi amigo y compañero del alma, Salvador Camacho, que está ahí. Está escribiendo. Yo estaba de su director en el Instituto Padre Manjón, ahí en mi instituto tan tranquilo, y me llama don Salvador Camacho y me dice, ¿quieres venir a la escuela de magisterio? Porque ahí, bueno, vamos a hacer la tesis que me dirigió y tal. Bueno, pues entré en la escuela de magisterio y luego pues tuve la ayuda, naturalmente, de Manolo Lorenzo. Manolo Lorenzo es que quería que a todos promocionáramos, pero rápidamente, Cuando yo dije, bueno, estoy preparado a los 4 o 5 años para ir a la cátedra de la escuela universitaria, algún compañero, ¿cómo con tan poco tiempo, en 4 o 5 años? Pues sí que va a correr Severino. Y Manolo dice, no, es que Severino está preparado para poder llegar a ser catedrático de escuela universitaria. Y gracias justamente a esa presión que él hacía, presión ética y moral, pues todos nos teníamos que poner al corriente. Y mi tesis, que me dirigió, como dije, Salvador Camacho, estuve en el tribunal como presidente de mi tesis. Y ya no quiero hablar más porque mis compañeros me estarán diciendo ya, me estoy poniendo de la hora. Muchas gracias. Bien, el siguiente ponente se le da la palabra a don Tomás Sola Martínez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero universalizar un poco este acto en el sentido de que todo el departamento, la sensibilidad, el cariño, la cercanía, el olvido de lo negativo y el acercamiento hacia lo positivo pueden generar que estos actos tengan lugar. Y creo que eso es grandeza del corazón y, sobre todo, pues humanidad y sentido común de quien, de alguna forma, no distinguía si era de un signo u otro para echarle la mano, ayudar y generar realmente pues esa ayuda, disfrutando, ayudando y ayudando, disfrutando, que era Manuel Lorenzo Delgado. Muchísimas gracias a las autoridades que nos acompañan, amigos, sobre todo amigos, compañeros que hace mucho tiempo, Salvador Camacho, tantos y tantos compañeros que ahora nos vemos menos por nuestra situación de jubilación, pero el cariño y el recuerdo siempre están ahí. Y ese primer banco de la familia Lorenzo Delgado, de que quizás falte un asiento, que es el mío, porque yo siempre me he sentido en esa familia integrado plenamente y la he vivido con el cariño, la recepción y sobre todo pues
el afecto que siempre me habéis manifestado y el que yo he tratado de entregaros siempre porque os lo merecíais. Permitidme comenzar con una confesión. Hablar hoy de Manuel Lorenzo Delgado no es para mí un ejercicio académico en este acto, sino un acto de gratitud. Lo conocí en el año 1972, cuando yo era un joven estudiante de prácticas de magisterio y él entonces irradiaba esa autoridad serena que solo tiene quienes han hecho de la vocación un modo de estar en el mundo, de ser en el mundo, de darse al mundo. Un año después, en el año 74, a propuesta suya, entré en el Colegio Salesiano de Granada, que él dirigía. Con más de 25 sacerdotes, en aquellos tiempos abundaban las vocaciones, sin embargo, era un seglar el que dirigía uno de los colegios, digamos, más relevantes en todos los sentidos de Granada. Hoy, al dar su nombre al Seminario de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, no solo estamos honrando una trayectoria académica brillante, que lo fue y mucho, estamos reconociendo una forma de entender la educación y la vida universitaria que merece ser transmitida a quienes vengan después de nosotros. Él supo dejar un legado y sobre todo una herencia para poder todos disfrutar de esa herencia y consolidar en nosotros mismos nuestro propio criterio, respetando siempre la libertad. Manuel Lorenzo Delgado se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre el vocabulario televisivo y de orientación dirigida por el profesor Víctor García Hoz, una de las figuras fundamentales de la pedagogía española del siglo XX. No olvidaré nunca su tesis. Nos cerraba en el seminario de los salesianos, de la biblioteca, y allí pasábamos horas, horas y horas, porque había que hacerlo. No había tanta tecnología, ni tantos medios, ni tantos programas, y era ficha por ficha, y noches escuchando la televisión, porque después se hacía un análisis meticuloso sobre la lingüística de la televisión. A lo largo de su carrera fue catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, desempeñó actividades docentes en los niveles de educación primaria, secundaria, universitaria, además de asumir cargos de dirección en centros escolares. Estuvo en el equipo directivo de la Escuela Normal de Magisterio entonces, la dirección del ICE de Granada, donde hizo una gran labor y una gran reforma y una gran consideración del ICE a partir de Manuel Lorenzo Delgado. En 3 ocasiones fue también director del Departamento de Organización Escolar, así como del Grupo de Investigación EDINBE. Hoy lo sigue la doctora Rosario Arroyo, aquí presente, se le agradece muchísimo su presencia, y posteriormente Grupo Área. Y en efecto, los registros del propio departamento confirman que dirigió este departamento en 2 periodos, fueron 3 periodos. Su producción científica fue, en el sentido más literal de la palabra, yo diría, ingente. Autor de más de una veintena de libros, de casi 250 artículos, además de director de un centenar de tesis doctorales, pasa del centenar de las tesis doctorales. Quien conozca el mundo universitario sabe dirigir, que esas tesis, el ciento de tesis doctorales, no solamente dirigir las tesis doctorales. Manuel Lorenzo era acompañar y saber acompañar uno a uno, aunque casi un centenar de investigadores, en su tránsito hacia la madurez intelectual. Y es sencillamente haber formado una generación. Y esa generación sigue viva. Por eso la figura de Manuel Lorenzo sigue viva. Cuando veíais su presencia, ciertamente cuando entré a este salón, a este habitáculo, le miraba la cara y en el corazón sentía una gran nostalgia del maestro. Estos días estamos en la misa utilizando las lecturas del libro de los Reyes. Aparecen 2 figuras importantes, Eliseo y Elías. El profeta y el alumno, el discípulo. En ese discípulo me encarnaba yo, cuando he visto esta mañana, la figura, la mirada y el quehacer en la historia personal mía de Manuel Lorenzo Delgado. Si hay un campo en el que Manuel Lorenzo dejó una huella propia indeleble,
es el de la organización escolar, entendida no como mero andamiaje administrativo, sino como ese ecosistema que decía Severino, un ecosistema vivo. Su obra en el 1995 representa quizás para mí, desde mi perspectiva, la síntesis más ambiciosa de su pensamiento como humanista y también como investigador. En ella, partiendo de una crítica al esquema tripartito de la ley de Habermasiana, en aquel entonces dominante en nuestra disciplina de la didáctica y de la pedagogía, propuso una vía singular de superación e integración de numerosas interpretaciones que se habían dado sobre la escuela que él había vivido, había construido a partir de referencias importantes de pedagogías, todas desde la perspectiva y la línea humanista cristiana. Desde la perspectiva bien estudiada del padre Manjón en Granada, desde la perspectiva de San Juan Bosco, desde una pedagogía preventiva, porque la vivió en las fuentes de Salesiana, y generó en él una visión nueva de escuela que rompía los esquemas de la escuela de su tiempo y rompía los esquemas también de la escuela, yo diría, de este mismo momento. Esta perspectiva ecosistémica no era un capricho terminológico por parte del profesor Lorenzo Delgado. Una reseña posterior de su libro en el año 2011, Organización de Centros Educativos, Modelo Emergente, lo dejó bien claro. La obra se elabora sobre la plataforma epistemológica del paradigma de la complejidad de Descartes y el pensamiento ecológico, ofreciendo una teoría del centro educativo como organización y, a partir de ella, un análisis de los modelos emergentes de la escolarización desde las comunidades de aprendizaje. Aquello le dio a Manuel Lorenzo quizás un empuje importante y, sobre todo, una trascendencia para los pedagogos de su tiempo. Esta capacidad de Manuel Lorenzo Delgado de anticipación, de leer en los signos del presente las formas futuras de la institución educativa, es, a mi juicio, uno de los rasgos que mejor definen su talla intelectual. No se limitó a escribir la organización escolar tal como era, sino imaginó con rigor académico cómo podía y debería transformarse la escuela en su tiempo y en el futuro. De ahí diré siempre que le pasa como al padre Manjón. En su pedagogía será siempre una pedagogía actual y acomodaticia al tiempo en el que estemos viviendo. El segundo gran territorio, para mí, que Manuel Lorenzo hizo suyo fue el del liderazgo educativo, ya lo han mencionado aquí en esta mesa. Él mismo, con la humildad que lo caracterizaba, reconocía esta dedicación casi como una pasión personal. En un texto autobiográfico que tuvo la generosidad de compartir, escribió que ya en el 1993, al presentarse a la cátedra, había llevado una investigación sobre el liderazgo educativo de los directores, fruto de una dedicación que venía de los años atrás y toda su gran referencia reconocida con el premio Joaquín Guillot de la Junta de Andalucía. Esa obra, publicada en La Muralla y reeditada hasta su tercera edición, no era un manual al uso. Ofrecía técnicas de formación reflexiva, colaborativa, liderazgo, y situaba el foco no en el poder formal de quien dirige, sino en la capacidad de generar características a su estilo. La importancia de escribir y utilizar los diarios, tanto en los procesos de formación profesional como investigación cualificada en la práctica docente, fue otra de las realidades e innovaciones del profesor Lorenzo Delgado. En los últimos años de su producción, esta línea desembocó en una de sus aportaciones más originales, la idea de las comunidades de liderazgo, que después la profesora Cáceres ha continuado en esa misma línea y le celebro que marque pautas también importantes de refrescar lo que era el planteamiento del maestro y, sobre todo, lo que el maestro quería generar en las comunidades educativas. No es que su pensamiento sobre el liderazgo fuera, sobre todo, relacional. El líder no como individuo aislado,
lo mantienen quienes trabajan en estos momentos el liderazgo, como decía, entre ellas la profesora Cáceres. Ese individualismo aislado en la cúspide de una jerarquía, sino como un nodo de una red relacional, decía el profesor Lorenzo Delgado, de colaborar con los que pueden aportar y aportan ventanas de descubrimiento de aspectos nuevos dentro de la didáctica y de la pedagogía. Y aquí permitirme volver al terreno de lo vivido, porque hay una dimensión de Manuel Lorenzo que los índices bibliográficos no pueden capturar del todo. Su capacidad para tejer redes humanas y, sobre todo, redes institucionales. Los programas de doctorado que tuve el privilegio de codirigir con él fueron, sin exageración, un hito. La UNED se convirtió en la puerta de entrada hacia un horizonte que muchos en aquel momento considerábamos casi inalcanzable. Algunas de esas puertas podrían abrirse desde Argentina a Colombia, fundamentalmente con Esperanza y Luis Porta, que nos acompaña, y agradezco también su presencia aquí en este acto. Universidades como Colombia, México, Ecuador, Venezuela, Chile, etcétera, abrieron sus puertas para que pudiéramos realmente colaborar y aprender mutuamente de unas culturas con otras culturas. Pero lo que quiero destacar no es solo el número, sino el cómo. Quienes participaron en aquellas sesiones de doctorado recordarán el ambiente que Manuel Lorenzo Delgado sabía crear. Ya se ha dicho aquí, por nuestro vicerrector, por nuestro director del departamento y también por la propia decana. Tenemos que recordar que sabía crear un clima de familia, de preocupación por los demás, entrar en los demás, sabiendo realmente que de esa forma podemos generar, crear, aumentar y, sobre todo, disfrutar de una buena amistad y de creencia de unos con otros. Su cercanía, su implicación personal con cada doctorando, su saber hacer pedagógico aplicado a la propia formación de los investigadores, todo ello convirtió aquellos programas en algo más que una titulación. Fueron para muchos de quienes lo vivieron en Granada, en Bogotá, en Quito, en Caracas, en Lisboa, en Luanda, una experiencia formativa que marcó sus trayectorias profesionales de Manuel Lorenzo. Hay una tercera faceta que no puedo dejar de mencionar, su papel como director y coordinador de las jornadas andaluzas de organización y dirección de centros educativos. Bajo su impulso, aquellas jornadas llegaron a reunir a más de 2.000 participantes en el Palacio de Congresos de Granada. No había otro habitáculo para poder celebrar esas jornadas. Esas actas en donde nos enseñó a todos a publicar, a escribir y, sobre todo, a hacerlo con el cuidado intelectual, académico y delicado que merecía. Aquel germen, sembrado por Manuel Lorenzo, no se agotó con su jubilación ni con su fallecimiento. Por eso la importancia que debemos de dejar de que sembrar es una cuestión que debemos todos de tener muy presente, como él lo supo hacer. Puso la semilla para que después germinara y germinando está. Ha seguido creciendo hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el Congreso Internacional de Educación e Innovación, que ha alcanzado ya su crecimiento inmenso con participación internacional tanto en América como en Europa. Pocas veces se puede decir con tanta propiedad que una iniciativa académica se ha convertido en una institución que perdura más allá de quien la creó, que era el profesor Lorenzo Delgado. De ahí que existirá siempre y persistirá en nuestro grupo. Esa es quizás la prueba más palpable de un verdadero liderazgo, del que él creía, en el que él trabajaba y trataba de difundir. No es el que se aferra a su autor, sino el que se emancipa de él y sigue dando fruto porque seguirá siendo siempre permanente y fresco. No quiero dejar de recordar en este homenaje de hoy, no es el primero en la comunidad, que no es el primero en la comunidad granadina. En el año 2012
sus compañeros y discípulos publicaron bajo el sello de editorial Universidad de Granada un volumen colectivo cuyo título lo dice todo: Respuestas emergentes desde la organización de instituciones educativas. Homenaje al catedrático Manuel Lorenzo Delgado. Hoy, 12 años después de su fallecimiento, dentro de unos días, se cumplirá el día 5 de julio, damos un paso más. Su nombre quedará unido para siempre al Seminario de Didáctica y Organización Escolar de esta universidad. No es un gesto simbólico vacío, es decir, con todas las letras, que el espacio donde se pisa, se discute, se forman las nuevas generaciones de pedagogos, lleve el nombre de quien dedicó su vida a pensar, a discutir, a formar y a amar a los demás. Permitirme cerrar volviendo a lo personal y aspectos importantes que el profesor Lorenzo Delgado, pues de alguna manera dejó impregnado en mi vida personal y además de eso me hizo partícipe de lo más grande que se puede hacer partícipe a un ser humano, y es darte entrada en su familia. Y permitirme cerrar volviendo a lo personal, porque al final de los catedráticos, de los libros, nos quedan los títulos y las citas. De las personas nos quedan los valores y, sobre todo, que nos encarnen realmente en su vida y en su familia. El Manuel Lorenzo reconocí desde aquel primer encuentro, en el 1973, la dignidad de quien trata a cada estudiante, a cada compañero, a cada colaborador, como un interlocutor digno de respeto, sin condescendencia ni jerarquía innecesaria. Reconocí la búsqueda incansable de la verdad, esa que lo llevó a revisar paradigmas asentados, a veces apartados, como ese esquema habermasiano, cuando la realidad le mostraba que ya no bastaba. Reconocí la solidaridad de un hombre que tejió puentes entre Granada, Estados Unidos, América, Portugal, más de una docena de países iberoamericanos, África, no para sumar méritos curriculares, sino porque creía sinceramente en la educación como tarea compartida entre los pueblos para entendernos y crear un clima de convivencia y de amarnos los unos a los otros. Reconocí también su sentido de la libertad y de la responsabilidad. La libertad de pensamiento que le permitió explorar territorios tan diversos, desde la educación ambiental hasta el liderazgo ético, desde la cultura de la paz hasta las ciberescuelas. Todo eso generando siempre una relación de academia y, sobre todo, de amar a los demás en la preocupación de que desde la educación todo es posible. Y para terminar, hay unos vínculos que la vida teje sin prisa, hilo a hilo, hasta convertirse en algo que ya no se puede nombrar simplemente como amistad. Eso es lo que Manuel Lorenzo Delgado me regaló a mí personalmente. El privilegio de sentirme parte de su familia, como he dicho anteriormente, de su historia, de los momentos que de verdad importan en la vida. También tuve la alegría de caminar junto a él en la preparación de su boda con Paqui, viviendo de cerca esa ilusión renovada, esa luz que acompaña los nuevos comienzos de su vida para construir una familia. Junto a su madre, Antonia, compartí no solo conversaciones y comidas, que bien preparaba, sino algo mucho más profundo, una cercanía sencilla, verdadera, hecha de pequeños gestos cotidianos que con el tiempo se convierten en recuerdos imborrables de la mente. Y cuando llegó su hora, tuve el inmenso honor de estar a su lado y de asistirla espiritualmente y de impartirle los sacramentos en el momento final de su vida, mientras Manuel Lorenzo se encontraba en Portugal impartiendo los cursos de doctorado con Manuel López Sánchez. Acompañar a Antonia en ese tránsito es uno de los recuerdos que guardo con mayor reverencia y cariño, y que sé que para Manuel Lorenzo tuvo un significado que va más allá de las palabras. Fui testigo con orgullo y emoción del camino intelectual de sus hijos, Rocío y Manuel Enrique.
siendo director de su tesis doctoral a petición de su padre. Verlos crecer, esforzarse, alcanzar sus metas, fue un regalo que me permitió conocerlos no solo como alumnos, sino como personas maravillosas que son. Guardo además en un lugar muy especial y en mi memoria la boda concelebrada con el arzobispo Montero, de Rocío y de Benito, su yerno. Una celebración donde lo solemne y lo familiar se abrazaron, donde la fe y el cariño más entrañable caminaron y pudieron caminar juntos. Y qué decir de la emoción tan grande que sentí al ser yo mismo quien como sacerdote oficiara el bautizo de sus 3 nietos, derramando sobre ellos y cada uno de ellos el agua que los acogía en la fe. Cada una de esas 3 celebraciones fue para mí un regalo inmenso, un momento en el que mi vocación y mi cariño por esta familia se unieron de la forma más bella posible que puede existir en el mundo. Todos estos momentos, los alegres, los difíciles, los complicados, los tristes, lo he vivido en silencio y lo vivimos en silencio y en oración a veces, porque parte de una historia que Manuel Lorenzo supo construir conmigo con generosidad y confianza se quedará siempre impregnada en mi vida. Por todo ello y por tantas cosas que las palabras no alcanzan a expresar ni pueden expresar, mi cariño y mi gratitud y mi afecto hacia él y hacia toda la familia serán siempre profundos e infinitos. Tampoco olvidaré aquel día 5 de julio de 2014, que internado por urgencia en el hospital pedía mi atención sacerdotal por teléfono por mediación de su hijo Manuel Enrique. Yo me encontraba en Almería. Era consciente de su gravedad. La llamada de Manuel Enrique, su hijo, de aquella mañana me hizo ponerme en camino desde Almería. La situación era tan crítica que aconsejaron le atendieran desde la capellanía del hospital, porque yo no llegaba a tiempo. Llegué a Granada a las 3 de la tarde. Manolo ya se había ido a la otra vida con mayúscula. Gracias, porque siempre fuiste el gran amigo, incluso en momentos antes de volar a esa vida que tú siempre creíste, Manuel. Tu bondad y tu grandeza te harán perpetuo en esta vida y heredero en la eterna. Descansa en paz, Manuel Lorenzo Delgado, y gracias, Manuel, por todo lo que somos muchos y porque estaremos siempre agradecidos eternamente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Eudaldo Corchón Álvarez. Yo te lo paro.